en tus correos electrónicos, en la parte al final, ¿verdad? O lo tienes ahí escrito y colgado en algún lugar de tu casa, o lo pones en las tarjetitas cuando regalas algo. Pero no quiero, por supuesto, que todos me digan cuál es su versículo favorito, pero yo quiero apostar esta mañana que muy probablemente tu versículo favorito es uno de estos trozos de la Biblia que mucha gente conoce, o sea, algunos pasajes que todo el mundo conoce. Si yo, por ejemplo, te empezara a citar aquel trozo en Salmos que dice, bienaventurado el varón, ahí está el rezo evangélico, salió ahí, ¿verdad? Tú puedes fácilmente terminar la frase, que no anduvo en consejo de malos. Si yo te dijera, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, te lo puedes decir, pero yo no conozco a alguien, fíjate, yo no conozco a alguien que su versículo favorito sea 2 Corintios 7, 12, 13, 14, 15, 16. Este es uno de esos trozos que son raros en la Biblia, son una joya. Vas a ver en unos momentos que los principios que contienen son una joya. Pero para serte honesto, yo he estado tratando de hurgar allí en mi mente y no puedo recordar en mis 40 y pico de años que tengo de ser creyente, ¿no? Yo tengo más de 40 y pico de años, ¿verdad? Pero en mis 43, 44 años que tengo de ser creyente, yo personalmente no recuerdo haber nunca jamás escuchado una predicación sobre este pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Y yo creo que es porque, bueno, no muchos exponen todo el libro de 2 Corintios, y cuando alguien va a predicar aisladamente, no conozco a alguien que diga, el Señor me llevó a 2 Corintios 7, versículos 13 al 16. ¿Y por qué? Es un pasaje, fíjate, que cierra todos los conceptos que hemos estado aprendiendo estos últimos meses, que tienen que ver con el ministerio, tienen que ver con la relación entre Pablo y los de Corinto, tienen que ver con santidad, como hemos estado viendo estas últimas semanas, tiene que ver con el arrepentimiento genuino. De hecho, este pasaje lo que habla de la razón por la cual Pablo reprendió a los de Corinto por medio de esta carta que ha aparecido en varias ocasiones en nuestro estudio. La carta, yo les escribí la carta. Y lo que quisiera que hiciéramos esta mañana es precisamente revisar estos principios y que los contrapongamos, analicemos nuestra realidad en base a estos principios. Y yo quiero apostar, fíjate, que lo que aprendimos la semana pasada por supuesto fue de coinonía, pero lo que aprendimos la semana antepasada del arrepentimiento, ¿te acuerdas? Arrepentimiento o remordimiento. Aprendimos que el arrepentimiento hace de ti una mejor persona, que siempre sucede así, ¿verdad? Que el arrepentimiento lo que está procurando es, o va a causar en ti, es un cambio en tu personalidad, pero que el remordimiento, te decía yo en aquella época, el remordimiento lo que hace es destruirte, despierta en ti algunos sentimientos de culpabilidad, de desánimo, a veces de amargura, de frustración. Y vimos cómo Dios quiere arrepentimiento, no quiere remordimiento, pero yo quiero plantearte que para que haya arrepentimiento genuino, alguien tiene que señalarte lo que está malo. O sea, ¿estamos de acuerdo? Para que a veces, para que tú te des cuenta que estás haciendo algo malo, alguien tiene que llegar y confrontarte. Alguien tiene que llegar y reprenderte. Esa es la palabra que vamos a aprender el día de hoy. Tiene que llegar y reprenderte. Y es como un montón de cosas en la vida. Por ejemplo, yo no sé si en alguna ocasión alguien te ha dicho, tienes un frijolito en el diente. Bueno, y entonces, ¿qué haces tú? Haces el movimiento clásico, ¿verdad? Y te dice, no, en el otro diente. Ay, ¿verdad? Pero no, necesitas que alguien te lo diga. O si no, vas ahí todo el día con una sonrisa que dan ganas de hacerle, ¿verdad? Perdón, sonría para otro lado. Quizás un poco más difícil es cuando alguien tiene que tener la confianza para decirte, mira, comete este chicle, ¿verdad? No, gracias, no quiero chicle. ¿Cómo no? Todos queremos que comas chicle, ¿verdad? Porque tenés un poco de mal aliento, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? A veces uno es el último en darse cuenta. Y es bueno cuando alguien viene y te reprende. Yo voy a hablarte esta mañana, o vamos a ver que los principios no se aplican solamente a un chicle o a un frijolito en el diente. A veces las cosas son mucho más grandes.
pero alguien tiene que señalártelos. Alguien tiene que llegar y decirte, aquí está malo. Y vamos a aprender que hay dos razones por las cuales la gente lo hace. A veces es para la reprensión, y vamos a aprender que la reprensión es necesaria, pero a veces es para el reproche. El reproche es contrario a la reprensión. El reproche no es más que el deseo de quitarse ese deseo, ese sentimiento que a veces hay entre pecho y espalda por la frustración de algo, y uno quiere señalar en el otro lo que está malo. Y vamos a ver que el reproche es terrible, la reprensión es necesaria. Y vamos a aprender dos o tres principios. Déjame darte el primero, fíjate, la primera verdad aquí que vamos a aprender. Número uno, cuando vas a tratar con alguien a quien hay que señalar un problema, y yo voy a apostar esta mañana que todos aquí tenemos a alguien con que tenemos una fricción continua. Tú tienes a alguien, es tu esposo, es tu esposa, es tu papá, es tu mamá, son tus hermanos, es tu hermano en Cristo, es alguien con el que trabajas, y tú me dices, yo tengo una relación friccionada, Julio. Si tú me dices, no, Julio, yo no tengo enemigos, yo no tengo ningún enemigo, ya los maté a todos, ok, esa es otra historia, ¿verdad? Pero si tienes todavía, yo voy a apostar que hay alguien que te hace la vida difícil, y con ese alguien tú te desgastas constantemente. Yo quiero pedirte antes que nada, al leer este pasaje que vamos a leer, que analices la razón por la cual tú llegas y confrontas a esta persona. Fíjate cómo lo dice Pablo aquí, 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. A mí me impacta la forma de decirlo de Pablo. Dice en el versículo 12. Así que aunque os escribí, él escribió una carta de reprensión, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es decir, yo no quería arreglar un problema, o sea, ese no era mi propósito. Vamos a aprender en unos momentos que los problemas no son, la solución para los problemas donde hay una ofensa suele ser muy simple. No es fácil, pero es simple. Vas a ver la diferencia entre una cosa y otra. Pero dice Pablo, yo no quería hablar en representación del que fue el ofensor, ni quería hablar en representación del ofendido. A mí lo que me interesaba en ustedes. Ustedes tenían una actitud incorrecta, habían reaccionado de la forma incorrecta. Y yo estaba deseoso que ustedes vieran el interés que tengo de que ustedes crezcan, dice. Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confrontado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Y uno dice, y este pasaje, que yo no conozco a nadie que diga, este es uno de mis versículos favoritos, ¿verdad? Realmente. Fíjate. Vamos a aprender dos o tres cosas. Número uno, que ese es el principio grande que vamos a aprender. La reprensión procura hacer del otro una mejor persona. Tiene el objetivo, la reprensión es bíblica. Alguien tiene que tratar el problema que hay, sí, de plano. Pero la reprensión tiene ese objetivo, hacer que la persona crezca. El reproche solamente destruye. El reproche es este deseo de señalar lo malo, lo vil, lo gusano, lo insensato que es el otro. Y fíjate, puedes tratar el mismo problema con los dos enfoques, o uno de los dos enfoques. Tú puedes decirle a alguien, porque a veces sucede que la persona que nos ofende es alguien que está muy cercana a nosotros y que viene contigo aquí a la iglesia, y vas a la casa de regreso y le dices, mira amor, esto que estás haciendo es incorrecto. O sea, acabas de escuchar hace un rato en la iglesia que no está bien, y yo quiero recordarte lo que vemos. Yo estoy preocupado porque tú crezcas. Tú puedes hacer eso, o puedes decir, no hombre, qué barbaridad, acabas de venir, te acaban de decir las mismas cosas, sos un hipócrita, yo le voy a decir a los hermanos lo que estás haciendo. Es el mismo problema, pero son dos enfoques diferentes. Un enfoque es, yo voy a buscar el crecimiento de la persona,
voy a reprenderlo. El otro enfoque es, yo voy a anular y atacar a la persona, voy a reprocharle. Tú sabes que el mismo, y por eso, ¿verdad? Reprensión o reproche, el mismo Jeremías, cuando estaba hablando con Dios, le dijo: Señor, no me vayas a reprochar, no te quedes enojado reprochándome. Jeremías capítulo 15, versículo 15 dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, porque el reproche sale de ahí, sale de la frustración, sale de la molestia. Y cuando tú tienes ese deseo de vengarte y entonces dices: yo quiero hacer que el otro tenga claro esto, reprochas y peleas. Yo veo aquí un montón de parejas y dan la impresión ahorita sentados que se aman, ¿verdad? Se aman. Pero yo a veces veo entrar a las parejas de la iglesia, vienen agarradas de la mano, ¿verdad? Y yo no sé, los dos vienen agarrados de la mano, pero ella lo viene pellizcando, así la viene pellizcando. Y él trae un pedazo del huevo que ella le tiró al desayuno detrás, ¿verdad? Cuando venían para afuera. A veces caras vemos, ¿verdad? Parejas vemos y realmente reproches no sabemos. Y yo creo que a veces hemos entrado en algunos ciclos en los cuales estamos todo el tiempo reprochándonos. Y es por puro enojo, es puro enojo. Ahora, me dice: Julio, pero es que alguien tiene que decirle. Sí, de plano, reprensión. La reprensión es la vía de Dios. De hecho, la carta de la cual Pablo habla ahí en el versículo 12, cuando él dice: así que aunque os escribí, es una carta de reprensión. Y perdón, déjame tomar un poco de agua porque otra vez mi garganta se está quedando seca. Es lo único seco que tengo. Gracias por darme chance, qué barbaridad. Lo que dice Pablo es: yo les escribí esta carta, les escribí para reprenderles. Pero si tú ves la misma carta que había sido enviada por medio de Tito, no era una carta grosera. Hay una forma de reprender. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, dice en Proverbios 16:6, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Fíjate, no es con verdad y misericordia, es con misericordia y verdad. Cuando uno va motivado por la misericordia y lleva la palabra de Dios, entonces puedes corregir el pecado. Puedes hablar con tu hijo, puedes hablar con tu hermano, puedes hablar con el líder que te ha ofendido, decirle: mira, la Biblia dice esto, tienes que hacer una corrección. Y dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tú pones la reprensión de la misericordia y verdad, la otra persona tiene que reaccionar con el temor de Dios. Ya es una cuestión entre la persona y Dios. Pero tú has hecho el trabajo que debes hacer. Reprender es necesario. Mostrar a alguien la verdad de Dios para que haga un cambio es necesario. Pero tiene que ir en la dirección de hacer una diferencia genuina en la vida. Tú tienes que ir con la intención de buscar el crecimiento de la persona. Dice Efesios capítulo 4: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué dice? Para edificar a la otra, para la necesaria edificación. O sea, mi esposa no ha crecido, mi esposo no ha crecido, mis hijos no han crecido espiritualmente, mi hermano no ha crecido espiritualmente, entonces está haciendo algo que es incorrecto. Voy a ir con la verdad, voy a ir con toda misericordia, le voy a llevar la verdad y le voy a mostrar que necesita cambiar. Él necesita cambiar, más que arreglar el problema. Ya vamos a hablar del problema. Más que arreglar el problema que se dio, más que ver quién tiene la razón, él necesita cambiar. Y dice Pablo, esta es la idea, esta es la intención detrás de todo. Si amas a alguien, si de verdad amas a alguien, vas a hacerlo. Si de verdad amas a alguien, le vas a decir: tiene un frijolito aquí, ¿o no? ¿Dejarías tú que tu mamá saliera con un frijolito aquí? Yo creo que la mayor parte diría: mamá, tiene un frijolito, ¿verdad? Si uno ama, reprende. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Dice 1 Timoteo 5, que cuando alguien persiste en esto, hay que hacerlo fuertemente. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos. No dice regáñalos, es llévales la verdad en amor, con gracia, delante de todos, para que los demás también teman. Y si tú alguna vez eres reprendido, fíjate, si alguien se acerca y te dice: mira, tú tienes que cambiar esto, yo te animo a que tengas la sensibilidad de decir: sí, de plano, yo voy a cambiar.
Dame el chicle, me lo voy a comer. Dame el Halls, ¿verdad? Me lo voy a comer. Porque yo tengo un problema, yo tengo que cambiarlo. Lo dijo David en Salmos capítulo 119, versículo 71. Él dijo, bueno me es haber sido humillado. Qué bueno que alguien me señaló lo que yo estaba haciendo mal. Qué bueno que me trajeron la palabra, porque si tú recuerdas Salmo 119, repite constantemente la presencia de la palabra en la vida de una persona. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo quiero animarte, debes reprender, pero reprender y reprochar son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, déjame decir algo más sobre reprender. Si vas a reprender, que sea pronto. Que sea pronto. Si vas a señalar algo, que sea pronto. Venga a Hebreos capítulo 3. Deja un dedito ahí en 2 de Corintios. Y ven conmigo a Hebreos capítulo 3. El autor de Hebreos lo dice de una forma muy clara. Y yo te animo, si tú ves algo en tu pareja, si tú ves algo en tu hijo, si tú ves algo en tu hermano, si tú ves algo en esta persona con la que a veces estás peleando, no deja de pelear. Es ir y reprender. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciendo, tengan cuidado, pónganse las pilas, que entre ustedes como creyentes no haya nadie que se esté desviando del camino. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo hacemos? Y dice versículo 13. Antes, ¿cuál es la palabra que usa ahí? Exhortaos. Es el mismo término que podríamos traducir como repréndanse. Señálense la verdad en amor, con misericordia, de que algo está malo. De nada sirve que tú digas, así ya sabía que se iba a meter en ese lío, si no hablaste antes con él. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, no lo dejes para mañana, hoy. Si ves una falla, una falta, una inclinación incorrecta, escribe una carta. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dice, yo les escribí a ustedes porque ustedes no estaban haciendo las cosas incorrectamente. Yo les reprendí porque yo entendí el principio, entre tanto que se dice hoy. Porque si no lo haces, fíjate, si tú dejas que alguien siga haciendo lo mismo y siga haciendo lo mismo y te quedas callado y tú ves a tu hijo que se está metiendo con el grupo incorrecto de personas y no le dices nada y dices, ay, mi hijo, y solamente le reprochas, pero no le reprendes, no le abres la Biblia y le muestras, algún día va a ser imposible reprenderlo. Algún día va a estar sellado completamente. El pasaje dice así, mira, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando dejamos que el pecado tome trono en nuestras vidas, ya después es difícil sacarlo de ahí. Pablo dice, yo les escribí, pero el propósito que yo tenía no era regañarlos, el propósito que yo tenía era reprenderlos. Yo les escribí una carta para que ustedes abrieran los ojos y se dieran cuenta que tenían que crecer ustedes. Mi propósito no era arreglar el problema. Fíjate, 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios 7. Y déjame contarte un poquito de la historia para ti que quizás has venido tarde al estudio de 2 Corintios. Dice en versículo 12, así que aunque os escribí esa carta de reprensión, no fue por causa del que cometió el agravio. ¿Y ese quién era, Julio? ¿Y cuál fue el agravio que cometió? Y dice, ni por causa del que lo padeció. ¿Y quién fue el que padeció cuál agravio? O sea, es obvio que debe de haber sido algo grande para que Pablo escribiera una de sus 4 cartas, tuviera que ver con eso en particular. Dice, yo no quería arreglar el problema. O sea, mi propósito no era que ustedes perdonaran al fulano, porque vamos a ver que tiene que ver con perdón, por el beneficio del perdonado. A veces cuando estamos en consejería con alguien, estamos sentados y entonces yo le digo a alguien, tú tienes que perdonar. Y yo veo la reacción, es como, ¿qué? ¿Perdonar yo? No, ¿cómo va a querer, hermano? Si esta persona, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Verdad? Si esto que me ha hecho, maldito, ¿verdad? O sea, entonces, no, tienes que perdonarlo. Pero es que él va a salir beneficiado. No. Yo no te digo esto para beneficio del que cometió el problema. Entonces, yo no voy detrás de eso. Yo voy detrás de ustedes, del crecimiento de ustedes, dice Pablo. Ese es mi propósito. Y yo te animo. Hazte la pregunta,
Sí, la próxima vez que tengas una pelea con alguien y vuelvas sobre la misma situación y te sientas frustrado, hazte la pregunta: ¿para qué estás peleando? ¿Estás peleando para sacarte ese sentimiento de molestia que tienes ahí entre pecho y espalda? ¿O estás peleando porque amas a la persona y quieres que la persona cambie para bien? Hazte la pregunta. ¿Estás peleando porque tu hijo ya te tiene hasta acá, ¿verdad? Tu hija ya te tiene hasta acá, ¿verdad? Y tu esposa ya te tiene hasta acá, ¿verdad? Y tú dices, yo ya no tengo, ya no puedo, ya me rebalsó, ya colmé. ¿Estás peleando para tu propio alivio? ¿O estás peleando porque amas a la persona y quieres reprenderla para que la persona cambie? Esa es la gran pregunta. Dice Pablo, yo estaba escribiéndoles, les estaba reprendiendo por el beneficio de ellos. Ellos. Yo me alegraría antes que cualquier otra cosa, dice Pablo, en el crecimiento. En el crecimiento de esta persona que confrontas. Ahora, quizás te cuento la historia, por eso te decía. ¿Quién es ese que agravió? Allá en Primera de Corintios se tratan varios problemas. Corinto era una ciudad terrible, terrible. Era una ciudad de pecado, había inmoralidad sexual, ahí había pleitos entre el matrimonio, había estafas, había mucha avaricia. Y entonces la iglesia de Corinto se había empapado un poco de todo esto que pasaba. Corinto hubiera sido el día de hoy como hablar de una ciudad como Ámsterdam, por ejemplo, que es reconocida en todo el planeta por ser una ciudad de muy baja moralidad, o Las Vegas en Estados Unidos para muchos sería considerado así. Y dice Pablo, el problema no es que estén en una ciudad así, el problema es que se ha filtrado ese estilo de vida dentro de la iglesia. Y ahí dentro de la iglesia habían problemas también, por eso 1 Corintios trata tantos problemas. Pero había uno donde hay un hombre, hay un fulano al cual se le señala sobre todo. Ese, como decía yo más temprano, se voló la barda. Ese rebasó todos los límites. Está en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, inmundicia, impureza sexual, ¿verdad? Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, lo que pasa dentro de ustedes es más grave que lo que pasa fuera de la iglesia, eso es lo que está diciendo. Tanto, dice, que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, la inmoralidad de ellos había llegado al extremo en el cual un hermano de la iglesia, había llegado a la iglesia con su pareja, pero realmente no era su pareja, era la madrastra, era la esposa del papá. Y todo el mundo sabía que esa relación inmoral se había dado, era un rumor entre ellos. Y nadie decía nada. O sea, nadie decía nada. De hecho, el versículo 2 dice y vosotros, dice, estáis envanecidos, es lo que dice, vosotros estáis envanecidos. Y no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo dice, ustedes deben de haberle dicho, acá el asunto no funciona así. Miren, allá afuera la inmoralidad sí, pero aquí adentro no, aquí somos cristianos. O sea, ¿cómo vas a creer que vamos a permitir ni siquiera pecado sexual normal, pero mucho menos una situación como esa? O sea, ¿qué cabeza cabe? Los de Corinto habían tomado una actitud demasiado rebajada en cuanto al pecado, ellos demasiado floja en cuanto al pecado. Y Pablo tiene que escribir para decirles, ustedes tienen que cambiar eso de plano. Entonces se forman dos bandos. Un bando dice, de plano, Pablo tiene razón. La santidad deben buscarla. Y hay otro bando que dice, no, si es que la gracia, pues. Y ellos dos tienen amor entre el uno con el otro, ¿verdad? Y el amor es de Dios, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, ¿qué les pasa? Ustedes están envanecidos. ¿En qué cabeza cabe? Y entonces Pablo escribe todo 1 Corintios 5, y puedes leerlo en tu casa, para desarrollar la forma en cómo se trata el pecado público en la iglesia. Fíjate, ahí habla de sacar a este fulano de la iglesia. Dice, no hombre, este tiene que ser sacado, ser entregado a Satanás, es la frase que usa, para que no podemos quitarle la salvación. El espíritu va a ser salvo en el día del juicio, pero aquí no puede seguirse congregando. Y además dice, échenle una mirada a los demás y miren si entre ustedes hay ladrones, miren si hay borrachos, miren si hay maldicientes, miren si hay avaros. Y esos también tienen que salirse. Es que no puede ser que una congregación que dice que adora a Dios, aunque en la ciudad sea inmoral, no puede ser que aquí adentro sea igual, de plano. Entonces eso hacen ellos.
sacan a este fulano. Ahora, llega 2 Corintios. Y en 2 Corintios, Pablo dice, se arrepintió. Este hombre se arrepintió. Se arrepintió y tienen que perdonarlo. Y se arman dos bandos. Uno dice, sí, dejémoslo entrar, ¿verdad? El hombre se arrepintió. Y otros dicen, no, ese no vuelve a entrar acá. Ese es un inmundo pecador, ¿verdad? Ahora hubieran dicho es un chuco, ¿verdad? Ese es un inmundo pecador, ¿verdad? De ninguna manera, ese no va a entrar. Y entonces Pablo tiene que escribir por vía de Tito una carta donde dice, hey, pónganse las pilas porque ustedes no han reaccionado de la forma correcta. Tienen que abrir los ojos sobre cómo se trata el pecado. Mira 2 Corintios capítulo 2, solo para tener el contexto. Ahora, y lo estudiamos hace unos meses, pero ahora entiendes quién es ese que agravió. Y el agraviado, por supuesto, es el papá. Es el papá. Y entonces dice Pablo, versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta, ¿qué palabra usa ahí? No es reproche. O sea, aun cuando trataron el pecado de una forma tan directa en 1 Corintios 5, lo que estaban tratando era de sacar a esta persona de su situación, de hacerlo crecer. Y dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Qué palabras más fuertes. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo, así funciona el diablo. Mira, el diablo pone una tentación. El diablo tienta a tu esposo a hacer algo incorrecto. El diablo tienta a tus hijos a hacer algo incorrecto. No los hace hacerlo. Es tentación. Tu esposo, tu hijo, tu mamá tienen que reaccionar y decir, yo peco. Pero entonces el diablo tienta, y una vez que tienta, acusa y dice, qué bárbaro, eres un gusano, mira, tienes que deprimirte, deberías hasta suicidarte por esto que has hecho. Y entonces el diablo empieza sus maquinaciones, pero además dice, afecta a todas las personas que aman a esta persona. Afecta a todos los que están alrededor. Y cuando alguien no quiere perdonarlo, entonces es el diablo trabajando. Dice, el diablo saca partida de todo. Tienta, acusa, tienta a no perdonar y al final él sale ganando, dice Pablo. No vamos a dejar que gane. Si él se arrepiente, perdónenlo. Perdónenlo y se arregla todo. Y dice, no escribo esto para el bien del que pecó. Escribo esto para ustedes que no quieren perdonar. El problema son ustedes, dice. Porque si se tratara de arreglar el problema entre padre e hijo, aquí te va a sorprender esto. Un problema de ofensa es fácil de arreglar. Es sencillo de arreglar. Pero no es fácil. ¿Qué haces cuando alguien te ofende? ¿Qué haces cuando alguien te defrauda? ¿Qué haces cuando alguien, quizás voy a utilizar palabras menos religiosas? ¿Qué haces cuando alguien te estafa? Te estafa emocionalmente quizás. ¿No es cierto que te sientes frustrado? ¿Sabes? La única cosa peor que alguien te estafe es que ese alguien sea cristiano. Cuando un cristiano te estafa es como un dolor en el corazón, ¿verdad? Mira a la persona que está a la par tuya y dime si podría estafarte, ¿verdad? Es cristiano que podría estafarte. Uno dice, ay no, ¿verdad? Ojalá que no. Pero eso es terrible. Eso es terrible. Es terrible cuando el que menos esperarías tú te estafa. ¿Cómo se arregla ese problema? Sencillo. 1 Corintios capítulo 6 lo dice. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sabes qué está diciendo? Si alguien te ofende, perdónalo. ¿Y cómo arreglo eso? Perdónalo. No. ¿Cómo no? Perdónalo. Si se tratara solamente de arreglar el problema se arregla fácil. Perdónalo. No, Julio, usted no sabe lo que me está diciendo, pero eso es lo que Dios está diciendo. Si alguien te ha causado una ofensa, lo que tienes que hacer es
Porque ahí estaban diciendo, lo vamos a llevar a los tribunales. No, dice, si el asunto es más simple, perdónalo. Yo no escribo esto para arreglar el problema entre ellos dos, porque yo les hubiera escrito para decir perdónalo. Yo escribo esto porque ustedes tienen una mala actitud y tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Yo te planteo la realidad que dice la Biblia, ¿verdad? Es tremendo cuando alguien le señala a otros la necesidad de cambiar y la persona escucha. Es la cosa más preciosa que hay. Dice Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, como una joyita, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y Pablo dice, yo les escribí esa carta porque yo sabía que ustedes iban a reaccionar bien. Les reprendí por ustedes. A mí no me interesaba arreglar el problema. Yo no estaba hablando en nombre del hombre. Yo no estaba hablando en nombre del ofendido. Ese problema se arregla perdonándolo. El problema es que ustedes tenían una mala actitud. Yo te pregunto, ¿para qué reprendes? ¿Reprendes realmente para arreglar el problema? ¿O vas con gracia, como dice Colosenses 4, con tu palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno? ¿O vas con gracia en la búsqueda del crecimiento de la otra persona? Si tu idea es, aquí vamos a ver quién tiene la culpa, que eso es lo... Error. Mira, yo lo he dicho y no lo dije más temprano, pero yo a través de la vida he visto que hay dos formas de arreglar las cosas. Cuando hay dos o tres personas en pugna, una vía es, veamos quién tiene la culpa. La otra vía es, arreglemos el problema. Y hasta donde yo he visto, fíjate, ahora tengo 30 y pico de años en el ministerio, hasta donde yo he visto, nunca dos personas han arreglado el problema por la vía de que veamos quién tiene la culpa. Nunca. ¿Sabes cómo se arreglan los problemas? Cuando uno de los dos dice, te perdono, y se arregla el problema. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres reprender o quieres reprochar? ¿Quieres el crecimiento de la otra persona o quieres sacarte una espina que tienes en el corazón? Y dice Pablo, yo les escribí, estaba pensando en ustedes. Y fíjate, 2 Corintios 7. Por eso nadie escoge este pasaje, porque este pasaje no es fácil de digerir. O sea, es bonito que uno le digan el amor, ¿verdad? Todo, pero cuando te dicen, mira, tenés que perdonar, no. No tenés que atacar al otro. Pero es que usted no sabe, Julio, yo estoy hasta la coronilla. No tenés que atacarlo. Tenés que ir buscando su propio beneficio. No. Por eso no es el pasaje favorito de nadie, pero quizás es menos favorito por lo que viene. Mira, versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, dice Pablo. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Por el gozo de Tito. Déjame, en estos versículos déjame llenar un poquito algunos vacíos. Y no quiero leer lo que no está en el texto, pero quiero que entiendas el contexto histórico. ¿Quién es este Tito? Si has estado siguiendo el estudio, sabes que Tito es el que llevó la carta de reprensión. Tito también es el que traía la respuesta de los de Corinto. Los versículos anteriores vimos que Pablo andaba buscando a Tito para saber qué decían los de Corinto. Tito había regresado diciendo, Tito como el hijo en la fe de Pablo, y había regresado diciendo, mira, los de Corinto aceptaron tu reprensión y han tomado la decisión de hacer las cosas bien. Todavía tienes influencia sobre ellos todavía tienen una gran solicitud por ti. Y Pablo dice, quiere decir que el ministerio sigue. Y entonces ahí aprendimos. Yo vi que ustedes se arrepintieron de verdad. No solo se remordieron, se arrepintieron de lo que yo les señalé. Y entonces ahora dice, y me alegra que como yo les estaba buscando su crecimiento cuando les reprendí, me alegra la actitud de Tito. ¿Por qué? ¿Por qué se alegra la actitud de Tito? Lo que da la impresión, los versículos siguientes, es que cuando Pablo le da la carta a Tito, probablemente Tito le dijo a Pablo, no van a cambiar. Son corintios. No van a cambiar. ¿Para qué les estás escribiendo? Esta gente esta ayuda. No va a cambiar. Si tú lo has visto, tú trataste con ellos por meses. Tú has visto lo inmoral que es ese lugar. No van a cambiar. Y Pablo le dijo a Tito, yo pongo mis manos al fuego por ellos.
yo estoy seguro que si ellos son confrontados con la verdad, ellos van a reaccionar de la forma correcta. Fíjate cómo lo dice el versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. O sea, al final no quedé mal. Lo que yo le dije era cierto, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, así como yo les he hablado claro, yo tuve que hablarle claro a Tito y decirle, no, ellos van a reaccionar bien. Ya vas a ver, confrontémonos y vas a ver cómo las cosas van a salir bien. Y dice Pablo, cuando yo veo que Tito regresa y me dice, hey, ellos reaccionaron como tú habías dicho. Y ahora cuando piensan ustedes, piensa que hasta los ama, dice el versículo 15. Su cariño para con vosotros es aún más abundante. Y déjame leer un poquito de más en el texto, que es lo que yo creo. Y cuando lleguemos al cielo le preguntamos a Tito. Pero yo creo que cuando Tito llevaba la carta, probablemente iba refunfuñando diciendo, eso no quieren nada, eso me caen mal, ¿verdad? Son unos cerdos, ¿verdad? O sea, yo no sé qué iba diciendo Tito, pero dice ahora, hey, ahora él los ama. Ahora él ha visto que ustedes, aunque estaban en una posición errada, fueron confrontados con la Biblia y cambiaron y lo trataron requete bien. Y ahora cuando piensan ustedes, dice, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor, él ha cambiado. Y cierra Pablo diciendo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Fíjate, dame tu mente, que ahora que entiendes la realidad histórica, hago la aplicación para ti. Cuando vas a reprender a alguien, esta persona con la que tienes conflicto, con la que luchas todo el tiempo, tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Tengo yo realmente la esperanza? ¿Tengo la confianza de que Dios puede hacer algo en esta persona todavía o no? Hay en mí una pizca de confianza en cómo esta persona va a reaccionar delante del Señor cuando le muestre la Biblia o no. Tengo yo, aunque sea un rayo de luz, donde creo que con mi hijo no todo está perdido. Donde creo que con mi hermano, con mi hermana, realmente no es caso perdido todavía ella. Creo realmente, en el fondo creo que Dios todavía puede hacer algo en nuestro matrimonio. ¿Creo eso o no lo creo? Porque si lo creo, hay que reprender. Hay que ir y escribir la carta que hace Pablo. Pablo dice, yo los confronté. Pero si no lo creo, todo es pelea, todo es reproche. Si yo no creo que la otra persona va a cambiar, solamente le hablo para pelear. No tiene otro propósito. Si yo sé que no va a dejar de tener la actitud que tiene, si yo sé que no va a dejar de seguir en las acciones que está haciendo, si yo sé que no va a cambiar su manera de pensar, y yo creo que ya no hay esperanza, solo estoy peleando con esta persona. No hay otra razón por la cual hablo. Yo quiero que abras los ojos, ¿verdad? Y te preguntes, si no confías, si realmente no confías en la persona, no confías que Dios puede hacer un cambio en la persona, ¿para qué hablar? Algunos aquí están desgastados de hablar y hablar y pelear, y están en esa actitud donde todo dispara una pelea y están listos para reaccionar constantemente, y es reproche tras reproche tras reproche. Y tú me dices, Julio, yo ya hablé con él. No has hablado, lo que has hecho es has peleado con él, porque en el fondo no has creído que Dios podía hacer un cambio verdaderamente. Pablo dice, yo tenía confianza de que Dios podía hacer una obra. Yo te pregunto si tienes lo mismo tú, porque si no, mejor es echar un par de pasos para atrás, decir, saco las manos, Señor, haz algo, pero yo ya no peleo. Como decía aquel, tú le dices al Señor de tu esposo, ¿verdad? Señor, yo ya no puedo, llévatelo o te lo mando, lo que quieras, ¿verdad? Nuevamente, pero yo no puedo. O sigues la vida reprochando. La confianza, fíjate, la confianza de que Dios va a hacer algo es esencial para la reprensión.
O si no, no tiene ningún sentido. Lo dice la Biblia en varios lugares. Según Tesalonicenses 3 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ustedes son sensibles a la palabra. Lo dice en el caso de un hijo. Lo dice en Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo. ¿Cuándo dice? En tanto que hay esperanza. Y dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sabes qué se está diciendo? Cuando tú ya no tienes esperanza de que tu hijo va a cambiar y sacas un azote y le sigues dando, solamente le sigues dando para quitarte la cólera. Esa es la única razón. Dice Pablo, no, castígalo, repréndalo. Ahora, yo sé que entre los adultos no podemos sacar una vara, ¿verdad? Esposa, ojalá que no saques una vara con tu esposo, ¿verdad? Una vara con clavo en la punta, ¿verdad? Pero a veces tenemos una vara en la punta de la lengua y sacamos la vara, ¿verdad? Y es y una vez y tras otra y ya lo reprendí. No, le reprochaste, porque en el fondo es caso perdido. Es caso perdido. Dice la palabra, si hay esperanza, hay que seguir en el proceso de reprensión. Dice Romanos lo dice de otra manera, dice, pero estoy seguro de vosotros, Romanos 15:14, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Son sensibles a la reprensión. Pero si no, mi sugerencia es que analices esa relación que está muy friccionada, que a veces ha pasado años de reproche, y te preguntes, ¿quiero yo el crecimiento de esta persona? Le voy a reprender, voy a cambiar mi actitud, voy a ir con gracia y con verdad, con misericordia y verdad voy a abrir la Biblia y voy a ayudarle a crecer, y voy a dejar que Él y Dios traten. Si no estoy dispuesto a esto, quizás debo sacar las manos y debo dejar de pelear. Y segundo lugar, yo voy a preguntarme, ¿creo de verdad que Dios puede hacer algo en esta persona? Porque si no creo, el problema es mío. Es un problema de fe. Y entonces voy a sacar las manos mientras Dios me da esa fe y voy a dejar de pelear. Pero si sigues confrontando el pecado con reproche tras reproche, tras reproche, tras reproche, lo que vas a causar es pura destrucción. Pura destrucción. El principio es simple. La reprensión procura hacer del otro una mejor persona. El reproche solamente destruye. Dime qué hay en tu vida. Vamos a orar. Echa tu cabeza, cierra tus ojos y yo voy a dejar que César nos despida. Pero yo quiero animarte, fíjate, que eches un vistazo detenido en tu realidad y veas si lo que tienes es una actitud de reproche o lo que tienes es una disposición a buscar el crecimiento de la otra persona. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos desafías una vez más a pensar, a evaluar, para poder discernir, Señor, qué gran amor el que tú nos has mostrado, perdonándonos de todas nuestras faltas, perdonándonos de todos nuestros pecados y ahora desafiándonos a poder poner en práctica este perdón en nuestras relaciones con nuestro prójimo, con cada una de las personas que nos relacionamos. Señor, te queremos pedir que esta mañana podamos mantener fresco en nuestra mente, Señor, esto que tú nos has recordado hoy, de entender que debemos de perdonar, no de reprochar, sino de poder estar firmes pensando, Señor, que el pecado se trata de una forma radical, como tú lo hiciste con nosotros. Nos perdonaste y nos has dado una vida nueva. Ahora, Señor, entendemos que en medio de todo esto podemos tener la certeza de que tú puedes, la confianza de que a la hora de reprender
el pecado, que a la hora de edificarnos como hermanos podamos hacerlo de la manera correcta, Señor. Tú nos has tratado con amor, tú nos has mostrado tu misericordia, nos has dado de tu gracia y se ha derramado en abundancia para cada uno, Señor. Ayúdanos a poderlo compartir con los demás, no a reprocharle la vida, no a reprochar las acciones de los demás, sino a mostrarles de que en ti hay esperanza, de que nuestra vida ha sido diferente ahora que estamos en ti, Señor, y que se sigue mostrando esa gracia para con los demás. Señor, te pedimos que a la hora de hablar, nuestras palabras sean para poder ayudar a hacer crecer a otros, no para discutir, no para pelear, sino para reflejarte a ti. Gracias, Señor, por la invitación. Gracias por esta carta que tú nos has dejado, porque nos podemos apropiar de ella ahora, poder ver tus promesas y poder ver los cambios que necesitamos hacer en nuestro diario vivir. El primero de ellos, de estos cambios que necesitamos, es tomarnos de tu mano y vivir bajo tu voluntad. Por eso esta mañana tú estás aquí y Dios ha hablado a tu corazón. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere darte una vida nueva. Lo único que tienes que hacer es confesarle a Él que quieres salir de ese punto de partida, que te arrepientes de todos tus pecados y que quieres vivir una vida diferente tomado de la mano de Él. Si tú quieres recibir esta mañana a Jesús en tu corazón, si le quieres confesar como tu Salvador, yo quiero orar por ti. Solamente si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor: aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God is